a caer, es que va a caer, es que va a caer. Es un diluvio que va a caer, es que va a caer, es que va a caer. es un diluvio que va a caer. Cuando sale un arco iris después de una tempestad, cuando sale un arco iris después de una tempestad, ya no llueve más, ya no llueve más, Pasan las nubes y nada más. ya no llueve más, ya no llueve más. Cesa la lluvia y calienta el sol, sale el conejo del matorral, también sale el venado cimarrón a pisotear la tierra moja. Ya no llueve más, ya no llueve más, Pasan las nubes y nada más. ya no llueve más, ya no llueve más. Pasan las nubes y nada más. Sí, 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 no, no, no. ¡Ay, ay! ¡Qué movimiento de cadera lleva negra! Y dice... Sí, sí, no, no, no. ¡Ay, ay, ay! Gobiernos que buscan la guerra en vez de luchar por la paz, que miran los niños que mueren por falta de agua y de pan. ¿Por qué no ayudar a los pobres, aquel que le falta un hogar, y no derrochar en las armas que acaban con la humanidad? Sean bienvenidos a su programa Sin Conexión, Pero es que donde te enterarás de todo, bueno, casi todo. Te invitamos a que continúes sintonizando esta estación comunitaria, que participes y te involucres en este proyecto de radio que transmite desde Puerto Grande, Zacategrande, Amapala Valle, desde la Bahía del Chismullo, Golfo de Fonseca. mi canto Así quedan en su programa Sin Conexión, tanto a través de La Voz de Zacate Grande 89.1 FM. que lástima que mi canto Mientras tanto, no te te dejaremos con esta canción que marca un poco de historia y que a la vez hace referencia a la situación actual que vivimos. Nos vamos a dejar con la canción, una canción de Black Sabbath. La canción se llama War Pig. La canción es un alegato antibélico que critica la guerra y sus promotores, y los menciona a los promotores de la guerra como brujas. Denuncia la hipocresía de los políticos que inician la guerra y no se involucran. Predice un juicio final para estos cerdos de guerra. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brain
Estamos transmitiendo en vivo desde La Voz de Zacate Grande. Estamos ubicados en la costa pacífica, un lugar paradisíaco, antigua ruta migratoria de los pueblos indígenas y su paso hacia el sur. También una ruta migratoria muy concurrida por aves que pasan y se dan una estación ahí en el Golfo de Fonseca. Podemos llamar que estamos transmitiendo desde el santuario migratorio de América. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling. Bueno, pues de esa manera damos inicio al programa y este caso se llama el programa Criollos, Conservadores, Comerciantes y Revolucionarios, el programa de este día. Nos vamos con la pregunta del día. ¿De dónde es la menjuga? ¿De Honduras o de El Salvador? Estamos escuchando la cumbia de los pájaros. Con esa cumbia nos vamos a trasladar hasta la bahía del Chismullo. Nos vamos a situar específicamente en Playa Los Justillos, desde donde imaginaremos un poco todos esos años que han pasado frente a nuestra vista. Imaginaremos una máquina del tiempo que nos lleve hasta el lugar donde sucedieron tantas cosas y que en la actualidad pues es una isla donde habita mucha desigualdad social, pero a pesar de todo eso tenemos siempre la presencia de estas hermosas aves migratorias que al su paso de camino hacia el norte o hacia el sur se detienen a observar esta inmensa belleza en la bahía del Chismullo. De los criollos, conservadores y comerciantes que se aprovecharon de los recursos existentes en Honduras después de la disolución de la Unión Centroamericana y la muerte de Francisco Morazán, de los inmigrantes disque honrados
y sus descendientes que vinieron de Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial, salió un pequeño grupo de políticos, empresarios y dueños de medios de comunicación que ahora controlan el actual país de Honduras. Personajes a los que en este programa les nombraremos la élite. Vamos a retroceder un poco el tiempo para el año 1838, no pierda la fecha, 1838, mismo año en que la Federación Centroamericana se disolvió, aquella Unión Centroamericana por la que tantos años luchó Francisco Morazán, tanto por conflictos internos como por injerencia externa se disolvió. En el sur de Honduras, para aquellos años, para 1838, en Amapala Valle se construía un puerto llamado El Tigre, que en los próximos años atraería una gran cantidad de arquitectos, comerciantes, agricultores y empresarios extranjeros en la zona. Repito, puerto que en los próximos años atraería una gran cantidad de arquitectos, comerciantes, agricultores y empresarios extranjeros en la zona. Durante el mandato como jefe de Estado provisional, Francisco Ferrera, un militar conservador que por cierto se oponía a las políticas liberales de Morazán, Francisco Ferrera ordenaría la construcción de un puerto franco en la isla del Tigre, el cual por su seguridad, se convertiría durante los próximos 133 años en un importante e imponente centro de comercio internacional, facilitando el intercambio de productos entre Europa y Estados Unidos. Cuando Ferrera asumió por segunda vez la presidencia de Honduras, en 1844, fue declarado puerto de depósito y posteriormente durante 1947 se le otorga el estatus de puerto franco bajo la presidencia de Juan Lindo. El encargado de construir el puerto sería Carlos Dardano, un comerciante italiano a quien el gobierno de Honduras le daría una concesión que le daría el derecho de operar el puerto sin que el gobierno recibiera ingresos por impuestos o aranceles durante un periodo de 10 años, con la condición de mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales. Y van a salir muchas preguntas. Bajo estas condiciones llegaron a Amapala las familias italianas, que serían quienes controlaban el comercio. Familias alemanas seguirían con la inversión junto a los franceses y británicos, quienes dieron inicio, al comercio de oro y plata a través del puerto. Para 1876, cuando Marco Aurelio Soto asumió el cargo de presidente de facto, continuó apoyando comerciantes extranjeros mediante políticas de concesiones y beneficios fiscales. Se promocionó la inmigración de personas honradas e industriosas para mejorar el desarrollo del país. Oiga bien, se promocionó la inmigración de personas honradas e industriosas para mejorar el desarrollo del país. Se ofrecieron concesiones en recursos naturales, en sector agrícola, minero e industrial. 100 años después, todo quedó en el olvido. Para 1979, bajo el gobierno de la Junta Militar liderada por Policarpo Paz, tras el derrocamiento de Juan Alberto Melgar Castro, el puerto de Amapala fue trasladado para San Lorenzo y Amapala
junto a su población, poco a poco fue quedando en el olvido. Después de estar recibiendo ganancias por más de 130 años, la población de Amapala y sus alrededores son comunidades más desposeídas e invadidas por la presencia de millonarios y descendientes de extranjeros que en la actualidad amenazan a las comunidades cercanas en despojarlos de su tierra y sus playas. Los pobladores tienen acceso muy limitado a las oportunidades laborales y la falta de títulos de propiedad agravan más su situación. Con las reformas dejadas por Marco Aurelio Soto y el declive de la economía en Medio Oriente por la caída del Imperio Otomano, en Honduras se da la migración turca, llamada así por la procedencia de sus pasaportes. Dentro de los primeros apellidos aparecerían de procedencia árabe palestino-turco, que se asentaron en Honduras. Se encuentran los Hamán, Catán, Asbun, Nasser, Plefil y Canahuati. Se estima que la inmigración árabe empezó en 1893 y duraría entre 50 y 70 años en su fase más activa. En la actualidad podrían haber entre 150.000 y 280.000 descendientes árabes en Honduras. Para 1962, Honduras estaría experimentando su primer reforma agraria. Bajo el gobierno de Ramón Villeda Morales, esta buscaba redistribuir las tierras ociosas a campesinos, pero su implementación fue muy lenta y muy limitada, pues esta no era prioridad del gobierno, más bien fue utilizada para calmar el descontento social, producto de las huelgas bananeras y el miedo a que Honduras se siguiera los pasos de la Revolución Cubana. Esto le daría paso a un golpe de Estado marcado por la Guerra Fría, el cual estaría dirigido por Osvaldo López Arellano. Y de esto llegaríamos al gobierno de Leonardo Callejas. No buscaría distribuir la tierra con su ley de reforma agraria, ley de reforma agrícola. Más bien, permitiría la venta y arrendamiento de tierra, priorizando la modernización y la eficiencia del sector agrícola. Esta ley se centró más en el mercado que en la justicia agraria, dejando a Honduras en bandeja de plata para quien pague más. Bueno, seguimos con más. Los vamos a dejar con esta rica cumbia que se llama Paloma Ajena. Estamos aquí transmitiendo desde La Voz de Zacate Grande. Bueno, lo vamos con la pregunta del día. ¿De dónde es la menjuga? ¿De dónde es la menjuga? ¿De Honduras o del Salvador? Y esta es la banda tecno de Beto y Juan. Así. Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor. No estaba bueno, era huraña, me sentí su protector. Ya era mía, ya era mía.
cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó. Tenía dueño, ay qué dolor. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor, no alzaba vuelo, era huraña, me sentí su protector, ya era mía, todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó, tenía dueño, ay qué dolor. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Listado de las 10 familias que controlan la economía y la política del país de Honduras. Ferrari, Rosenthal, Facusé, Canahuati, Nasser, Atala, Lamas, Catán, Lippmann y Flores. Estas familias poseen activos equivalentes al 80% del Producto Interno Bruto del país. Controlan sectores estratégicos como la banca, energía, agroindustria y medios de comunicación. Además, han sido beneficiadas por exoneraciones fiscales y tienen una influencia considerable en la política nacional. Cabe destacar que son los mismos apellidos que en 2009 se pusieron de acuerdo para financiar y acuerpar un golpe de Estado, mismas que en la actualidad se rehúsan a pagar impuestos, y que desde sus medios de comunicación sabotean día tras día el gobierno actual, cuando éste les amenaza con crear leyes más estrictas destinadas en obligarles a pagar. Entérate de esto y más, a través de tu radio comunitaria, La Voz de Zacate Grande, 89.1 FM, la voz que nace para informar al pueblo. El proceso de reforma agraria en Honduras entre 1960 y 1975 comprende la emisión de la primera y segunda ley de reforma agraria y el impulso en la distribución de la tierra y la organización del campesinado. En el proceso de la reforma agraria entre 1960 y 1975 se puede distinguir dos etapas.
La primera, a partir de la emisión de la primera ley de reforma agraria bajo el gobierno de Ramón Villeda Morales de 1957 a 1962 y la segunda a partir del gobierno militar de Osvaldo López Arellano de 1972 a 1975. En la década de los 60, se cambia el escenario conceptual con nuevas iniciativas políticas. Después de casi 16 años de dictadura, la presencia del gobierno liberal de Ramón Villeda Morales entroniza la primera fase abiertamente reformista del país. Las presiones sociales, las transformaciones operadas en la economía y la búsqueda de equilibrios internos caracterizan la situación del momento. Las ideas industrialistas de la época encuentran una solución aparente a la necesidad de modificar las estructuras agrarias y, por otra parte, se ubicaron dentro de una coyuntura internacional favorable a la Revolución Cubana y la política capitalista. El programa de modernización agrícola esbozado por el gobierno reformista combinó ambos hechos: agilizar el sistema de producción y fortalecer el progreso económico y social del país. En este contexto, la reforma agraria será utilizada como un instrumento político por medio del cual el Estado intenta controlar los movimientos campesinos surgidos en los años 50. En la mayoría de los estados latinoamericanos, la temática agraria se impone como una condición política, como parte de una estrategia de control social. En esta línea, el proyecto de reforma agraria debe ser concebido como una respuesta política progresista a la creciente conflictividad en el agro de las presiones campesinas, en parte estimulada por la Revolución Cubana, en el marco de una coyuntura de modernización capitalista fortalecida por la actividad favorable de la política exterior norteamericana y el interés de auspiciar formas democráticas de dominación política que disminuyeran los riesgos de los procesos revolucionarios en el continente. A efecto de responder a las necesidades del sector rural, el gobierno de Villeda Morales impondrá nuevas disposiciones agrarias de alto contenido social. La reforma agraria fomentará primordialmente el desarrollo de la propiedad rural de tipo familiar, que constituya una unidad económica de producción, y el establecimiento de servicios de crédito y educación agrícola. El campesino, dueño de una parcela, se libera de la influencia proselitista de los terratenientes, evitando por otra parte la infracción de doctrinas totalitarias cuyos agentes se aprovechan de las condiciones de miseria y abandono que viven. Por último, deberá fortalecer la convivencia social mediante un trato justo y equitativo. Dentro de la política económica del Estado se encuentran de esta forma la Ley de Reforma Agraria, que se emite en 1962, la cual constituye un aspecto esencial. Dicha ley se enmarcó dentro de los lineamientos generales de la Alianza para el Progreso, que, de acuerdo con la opinión de Estefanía Natalini, buscó promover el desarrollo capitalista de los países latinoamericanos bajo el enfoque desarrollista, como quien dice el neoliberalismo. La importancia de esta actividad condujo al régimen a realizar importantes reformas y proyectos, entre ellos la construcción de obras viales, la seguridad social y la libre sindicalización. Así, en una forma de acrecentar los beneficios, se creó el Instituto Hondureño del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la Junta de Bienestar Social y el Instituto de Reforma Agraria, INA. También se emitió el primer Código de Trabajo en el año 1959. Obligadamente, el gobierno de Ramón Villeda Morales tuvo que encarar la cuestión social, presionado por los nacientes grupos sociales, la burguesía industrial y financiera, las capas medias urbanas, la burocracia estatal y los sectores laborales, como se verá más adelante en la reforma agraria,
Más adelante, la reforma agraria fue sumamente compleja en su ejecución, principalmente debido a los intereses que estaban en juego, particularmente los de los empresarios agrícolas y las compañías extranjeras. Primera ley de reforma agraria. Inicialmente esta ley de expropiar y nacionalizar tierras ociosas o suficientemente cultivadas o insuficientemente cultivadas, intentando transformar la tendencia de la tierra en un sistema moderno y adecuado. Es importante destacar que el progreso agrario en este momento debió recurrir a la utilización y reparto de tierras nacionales y ejidales con el propósito de paliar las necesidades planteadas por la población rural. Ante esta realidad, la utilización y aprovechamiento de tierras privadas y su consiguiente expropiación se consideró una alternativa demasiado arriesgada por considerarla un mecanismo de conflicto social. La reforma agraria en su etapa inicial fue una respuesta a las condiciones socioeconómicas prevalecientes en el patrón latifundio-minifundio, el acaparamiento de tierras nacionales y ejidales, la presencia de grandes empresas multinacionales que retuvieron por mucho tiempo las mejores tierras del país, la persistencia de la agricultura de subsistencia y los altos niveles de pobreza, sobre todo en las áreas rurales. El propósito fundamental para entonces era modernizar el aparato productivo mediante una legislación completa, la organización de los campesinos en centros colectivos de producción y transformación de los terratenientes tradicionales ligados al latifundio en modernos empresarios del agro. De esta manera se inicia un proceso de rompimiento con el patrón tradicional de la tenencia de la tierra, caracterizado por mantener extensas regiones incultas y ociosas. Esta primera ley traía de estimular y promover la explotación capitalista y las tierras y la incorporación a este género de producción de las tierras ociosas o deficientemente cultivadas a los terratenientes tradicionales, transformándolos en modernos empresarios capitalistas del agro. Por otra parte, se pretendería crear una capa de pequeños propietarios asentados en los proyectos de colonización, usando para ello preferentemente tierras nacionales e induciendo hacia ellos migraciones intrarregionales de campesinos sin tierra. Crearía además las bases legales para la recuperación de las tierras nacionales y ejidales ilegalmente ocupadas. La meta propuesta para entonces era la de expropiar y nacionalizar las tierras ociosas de las compañías extranjeras, confiscar y recuperar las tierras nacionales y ejidales ilegalmente ocupadas por los terratenientes, igualmente retener aquellas tierras que estuvieran incumpliendo la función social de la propiedad privada. En el siguiente párrafo se establece una forma resumida o algo de contenido de dicha ley. La ley tiene por objeto la transformación de la estructura social agraria del país mediante la situación de los sistemas latifundistas y minifundistas por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, basado en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización del crédito y la asistencia integral de los productores del campo. Se declara la utilidad pública de las proscripciones del latifundio. Toda aquella extensión de tierra que sobrepase el límite marcado por la ley. Además, se declarará intocable las tierras, cualquier que sea su extensión, en las que se cumpla la función social de la propiedad. Se promueve el establecimiento de la pequeña propiedad de tipo familiar y la destrucción del minifundio. Se considera contrario a los principios de la función social e incompatibles con el bienestar nacional, la existencia y el mantenimiento de tierras incultas y ociosas. Las tierras que no cumplan con lo establecido serán objeto de
expropiación. Asimismo, los solicitantes de tierra serán dotados de parcelas organizadas en centros de población agrícola, con la debida asistencia técnica y crediticia, asistencia técnica y acreditada. Las tierras objeto de adjudicación se reagruparán en unidades económicamente explotables. Una idea expresada en esta primera fase de la reforma era la creación de empresas agrícolas, el interés preventivo de reubicar a muchas familias campesinas en áreas de menor densidad poblacional y la necesidad de articular una respuesta preventiva al conflicto agrario lleva al Estado a diseñar y ejecutar la política de colonización. La política estatal de distribución de parcelas en zonas seleccionadas de tierras nacionales como en predios de las compañías bananeras serán recogida en la Ley de Reforma Agraria de 1962 bajo la denominación de Centros de Población Agrícola. Un ejemplo de ello fue la Cooperativa de Servicios Múltiples Guanchías Limitada en 1966, cuyo objetivo era de incrementar la participación del sector rural en el proceso de producción, así como en la administración y dirección de la misma. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos de colonización no dieron el resultado esperado. A nivel nacional, el 66.7% de todas las empresas de la reforma agraria tenían un promedio de tierra cultivable inferior a 3.5 hectáreas por socio, o sea, inferior al mínimo establecido en la ley, que especificaba un mínimo de 5 hectáreas por beneficiario. En la mayoría de los casos, la tierra proporcionada fue insuficiente. Las inversiones y los servicios de infraestructura casi nulos. El esfuerzo del Estado por mantener el control social se logró a cierta medida como una válvula de seguridad, asentando campesinos en terrenos de alto conflicto rural. Y esto es un resumen de lo que la emisión de la primera ley de reforma agraria en Honduras. Pues sí, se escuchaba muy bonito. Pasando a la ley de reforma agraria impulsada por Callejas, en este caso diríamos, él hizo todo lo contrario a la propuesta de la primera ley de reforma agraria. Ya mencionaba el compañero, yo soy Johnny Rivas, soy vocero de la Plataforma Agraria de la UAN y ahí estamos pues en esa lucha en defensa del territorio. Bueno, quizás rápidamente poder decir que, porque 10 minutos es poco para hablar de la UAN y de este país con tanta despojo sistemático que hay de nuestros territorios. Bueno, el asunto es que este país es de vocación agrícola y forestal y en realidad se han venido tomando decisiones que contravienen esos derechos fundamentales que tienen las comunidades y que están estampados en la Constitución y en las leyes de este país. Nosotros en el AGUAN, 30 años ya de lucha por recuperar tierras de reforma agraria, pero después del golpe de Estado, que el golpe de Estado, bueno, lo dan precisamente para poder generar control absoluto, y después del golpe de Estado aprueban más de 2 docenas de leyes que conllevan a la privatización de puertos, aeropuertos, ríos, carreteras, montañas, tierras productivas,
Ese era el objetivo del golpe de Estado. Y esto para poder cumplir con la demanda de corporaciones transnacionales. Esa es una agenda impuesta no solo en Honduras, a nivel de América Latina, para poder concentrar todos los recursos al servicio del capital y de esa forma desplazar y despojar a las comunidades de sus territorios. En ese gran recorrido, alrededor de 200 compañeros asesinados en el Aguán, más de 1000 compañeros y compañeras criminalizados por usurpación de tierra. Y cuando decimos de que en realidad aquí lo que se está haciendo es imponer el criterio de las corporaciones, es que, por ejemplo, Exportadora del Atlántico, para decir un nombre, que es una empresa de Corporación Dinán, en este país tiene 33.000 hectáreas de tierra. ¿Y eso cómo explicarlo? Si la Constitución establece que están prohibidos los latifundios y los minifundios. En cada una de las regiones hay un techo. Por ejemplo, el Valle del Aguán, nadie debería de tener más de 250 hectáreas de tierra, pero los Facusé tienen miles. El Valle de Sula, nadie debería de tener más de 200 hectáreas. Azunosa, por ejemplo, tiene miles de hectáreas. La empresa esta que está criminalizando a los compañeros del movimiento campesino de hombres y mujeres sin tierra, que les ha destruido más de 500 hectáreas de cultivos, de maíz, yuca, plátano. Y el Poder Judicial, pues, brilla por su ausencia, con una enorme deuda con la sociedad y especialmente con el sector campesino. Esta situación entonces nos lleva a poder estar en una situación desproporcionada, porque reina la impunidad. Esos poderes fácticos llamados empresarios realmente lo que tienen en el caso del Aguán son grupos armados para, a través de las armas, mantener o sostener el desplazamiento, mantener la posesión de la tierra al margen de la ley. ¿Y por qué decimos al margen de la ley? En el caso del Aguán hemos estado también investigando métodos y procedimientos utilizados en los 90 para el despojo de la tierra, y es allí, creo, donde debemos apostarle desde todos los territorios, investigar los métodos y procedimientos utilizados para el despojo de la tierra. Ya decía el compañero Pedro, él nació ahí, sus padres nacieron allí, pues les pertenece a ellos, son los propietarios. Entonces hay que investigar cuáles fueron los métodos. Seguramente debe de haber corrupción, influencia, tráfico de influencia, para aparecer después con documentos. Y eso entonces es donde debe de apuntar el trabajo legal para poder entonces ir con procesos judiciales en contra de estos agroindustriales. Nosotros desde la UAN tenemos 6 denuncias en contra de Miguel Mauricio de la Soledad Facusé por usurpación agravada, desplazamiento forzado y asociación ilícita para delinquir. Así está denunciado Miguel Mauricio de la Soledad Facusé. Lo que pasa es que hay un poder judicial que todavía no despega, pero ese es el trabajo que debemos hacer, desenmascarar realmente si va a funcionar la institucionalidad en este país o nunca va a funcionar. Entonces invitamos desde la UAN a tener que hacer ese proceso de denuncias en contra de quienes nos están desplazando de nuestros territorios. Creo de que cuando llega este gobierno fue una esperanza para muchos, o para todos diría, pero realmente pues se ganaron las elecciones, el poder
sigue en manos del poder fáctico, del poder económico de este país. Y si no, podemos revisar lo que pasó ahorita con la creación de la Comisión Agraria, que establece que va a investigarse los títulos sobre títulos, que van a respetar los títulos ancestrales. Eso no ha ocurrido, pero sí han habido en el marco de esa comisión 47 desalojos. Entonces vemos que la institucionalidad no está funcionando. Aquí el camino que nos queda, compañeros y compañeras, es la unidad. Ese es el camino. Y desde la UAN hemos estado soñando desde hace ya muchos años en esa unidad. Y por eso, bueno, hemos estado visitando varias regiones del país y hemos logrado en los últimos 2 o 3 años algunas acciones a nivel nacional que en realidad nos conllevan a poder tener esa esperanza. Y por eso 24, 25 y 26 de septiembre nos concentramos, creo, alrededor de unos 3.000 compañeros y compañeras de alrededor de 25 organizaciones a nivel nacional para hacer incidencia. Y eso creo que tenemos que seguirlo practicando a nivel regional, pero también a nivel central. Y esto para poder entonces demostrar a cualquier poder político, a cualquier poder económico, a cualquier poder fáctico, que tienen que respetarse los derechos fundamentales que han sido negados históricamente por los diferentes gobiernos en este país. Ese es el camino, compañeros. A eso le apostamos desde la UAN. Y al par de ello, toda la estrategia de litigio estratégico que debe de implementarse desde los territorios. La denuncia pública, la denuncia en los tribunales, que aunque sepamos que no avanza, pero tenemos que seguir apostándole para desenmascarar este sistema de justicia que funciona solo para proteger intereses de esas familias que han tenido todo en este país. Así que a nivel de lucha en el Aguán estamos viviendo una situación de extremo riesgo. Después del asesinato de nuestro compañero Juan, la situación se ha agravado porque hay una cacería por parte de los grupos criminales que lideran Lenir Pérez y la familia Facusé en el Aguán. Y esto lo gritamos en cualquier espacio, porque por eso están denunciados en el Ministerio Público, pero no podemos avanzar. Hay una situación de riesgo permanente, persecuciones, drones sobrevolando el techo de nuestras casas, vigilancia en las oficinas de las cooperativas, de las empresas asociativas, seguimiento en vehículos sin placas. Bueno, y prueba de ello, el 26 de septiembre, que descubrimos un colombiano en medio de la movilización. Y les informo aquí, ese colombiano, que es ex Fuerzas Especiales de Colombia, está en el Aguán, ya se le ha identificado allá, y anda en nuestras comunidades preguntando por nosotros. Y eso a algunos de nosotros nos tiene desplazados de nuestras comunidades. Yo soy uno de los que llego 1 o 2 veces al mes a mi casa por cuestiones de seguridad. Esto es triste, pero eso nos toca a quienes decidimos andar este camino por la búsqueda del acceso a justicia y por la búsqueda de nuestros derechos fundamentales, compañeros y compañeras. Así que gracias, creo que el tiempo se nos ha terminado y agradecemos pues que nos hayan invitado desde la UAM para poder venir a compartir siquiera 10 minutos con ustedes. Listado de las 10 familias que controlan la economía y la política del país de Honduras. Ferrari, Rosenthal, Facusé, Canaguati, Nasser, Atala, Lamas, Catán,
Lipman y Flores. Estas familias poseen activos equivalentes al 80% del Producto Interno Bruto del país. Controlan sectores estratégicos como la banca, energía, agroindustria y medios de comunicación. Además, han sido beneficiadas por exoneraciones fiscales y tienen una influencia considerable en la política nacional. Cabe destacar que son los mismos apellidos que en 2009 se pusieron de acuerdo para financiar y acuerpar un golpe de Estado, mismas que en la actualidad se rehúsan a pagar impuestos, y que desde sus medios de comunicación sabotean día tras día el gobierno actual, cuando éste les amenaza con crear leyes más estrictas destinadas en obligarles a pagar. Entérate de esto y más, a través de tu radio comunitaria, La Voz de Zacate Grande, 89.1 FM, la voz que nace para informar al pueblo. Seguimos a través de su radioestación comunitaria La Voz de Zacate Grande. Recuerde la línea telefónica 3147-6607. Ya tenemos una hora estar platicando, ya es suficiente tiempo para que si alguien tiene alguna información tenga chance de contrarrestarla, vaya pues. 3147-6607. Hey, saluditos ahí al jefe de Marina Mercante, allí para Edgar Israel Soriano. Ojalá que los esté monitoreando allí para que, si estamos equivocados en algunos datos, en algunas fechas, allí nos rectifique. Hey, hace tiempo lo conocimos allí en un concierto estuvimos en Tegucigalpa. Él estaba acompañando el colectivo de artistas en resistencia que nos dio la bienvenida. En ese caso estaba Aldo cantando, estaba Pez Luna. Estaban algunos otros artistas allí, otros artistas en resistencia. Saluditos ahí a Edgar Israel Soriano, jefe de Marina Mercante ahí, hasta el puerto de Amapala. Bueno, en el transcurso de esta hora le hemos dado suficientes datos, tal vez no todos, ¿verdad? Pero por lo menos para que se dé una idea de cómo se le ha ido dando forma a una élite y cómo las luchas morazanistas cayeron en declive, en procesos neoliberales, bajo una farsa de liberalismo, políticas gubernamentales, le dieron paso y le dieron vida al gran capital, al capital extranjero, mismo capital por el que Francisco Morazán luchaba, porque cuando él quería unificar la unificación, él no luchó por la independencia de Honduras. Quienes estuvieron involucrados en la independencia de Honduras fue Dionisio de Herrera, bueno, era tío de Francisco Morazán, pero Francisco Morazán se enfocaba más en la Unión Centroamericana, tratando de mantener al margen los comerciantes criollos en aquellos años. Bueno, podemos ver ahora que la lucha centroamericana ha caído en declive. Hay fronteras marítimas donde, pues, Francisco Morazán no estuviera de acuerdo. No creo yo que estuviera de acuerdo cuando él fomentaba una política de unión centroamericana. No creo que estaría de acuerdo en interponer una franja marítima, una frontera marítima entre Honduras y El Salvador. Cabe resaltar, ¿verdad?, que en El Salvador hay un remedo de Francisco Morazán. Sí, un remedo. Claro que sí. Ya lo hemos visto ya con sus trajes ahí para impresionar. Con las mejores telas. Y pues también pues lo han remedado algunos militares, ¿verdad? Que sí, él fue un gran político. Y miren ahora cómo terminan los militares. Militares que deberían haber seguido el ejemplo de Francisco Morazán y no de Francisco Ferrera, un militar conservador
Bueno, ya para terminar, en conclusión, les hemos nombrado ya pues la élite que controla Honduras, pues de qué manera. Parte lo han hecho a través del miedo creado a través de los medios de comunicación, que cuando se sienten presionados dicen viene el comunismo. Me quiero emborrachar por culpa de un cariño. Y también por militares involucrados en el crimen organizado, claro que sí. Quiero emborrachar por culpa de un cariño que no me... Ya para terminar, los vamos a dejar con esta información que pues le hemos dado seguimiento a los procesos de desalojo que suceden en Honduras. Hemos dado seguimiento a estos grupos delictivos que han masacrado poblaciones del Bajo Aguán, que han masacrado los campesinos del Bajo Aguán. 5 de septiembre del 2023. Ambiente y extractivismo. Un coronel en calidad de retiro fue contactado por el medio estadounidense Intercept. No obstante, este coronel, Elías Melgar Urbina, únicamente proporcionó una breve declaración y argumentó que solo aceptaría una entrevista en persona. Tegucigalpa, el subsecretario de Defensa y coronel en retiro Elías Melgar Urbina fue ligado al narcotraficante convicto Giovanni Fuentes Ramírez y a la empresa de seguridad Orión, acusada de asesinar a defensores de la tierra y territorio en el Aguán, norte de Honduras. Por medio de testimonios y documentos en una publicación realizada el 25 de agosto, bajo la autoría de Yarel Olson y John Washington, The Intercept recuerda que durante el juicio de Fuentes Ramírez, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sugirió la posibilidad de que el propio Melgar tuviera vínculos con el narcotráfico. Según la información divulgada por el medio investigativo, la Fiscalía estadounidense nombró a Melgar como uno de los contactos militares de Fuentes, sentenciado a cadena perpetua, más de 30 años de prisión, en marzo del 2021, por conspirar con altos políticos y militares hondureños para traficar toneladas de cocaína en el país del norte. Señalan además que previo a su ascenso como subsecretario de Defensa, Melgar Urbina fungió como oficial de inteligencia en el Valle del Aguán, escenario fértil de disputas en las que terratenientes y agroindustriales del aceite de palma, con apoyo de empresas de seguridad y soldados desplegados en la región, han desatado violencia contra las cooperativas de agricultores. De acuerdo con múltiples fuentes consultadas por The Intercept, mientras Melgar estuvo apostado en el Aguán, este habría participado en las operaciones de una notoria empresa de seguridad privada contratado por la corporación palmera más grande de la región, misma que grupos campesinos acusan de llevar una campaña de terror para expulsar a los agricultores de las tierras de las plantaciones, incluidos asesinatos selectivos en el Valle del Aguán. Al ser contactado por el medio investigativo a través de la Oficina de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, Melgar Urbina únicamente respondió: no es correcto escribir acusaciones de este tipo sin la otra parte. Agregó que es ilegal e injusto, ya que limpiar mi nombre y el de mi familia no es ni debe ser responsabilidad, sino que los medios deberían ser más responsables, negándose a proporcionar más detalles, argumentando que solo aceptaría una entrevista en persona. Bueno, ahí está. Nosotros hemos hecho algunas averiguaciones. Bueno, no aparece aparece una sede de Orión y aparece en México. Al parecer hay que contactarlos en México a ellos para tener sus servicios. Bueno, esta empresa de seguridad Orión es la misma que tenía
personajes. Personajes muy malévolos ligados a cosas malas. Inclusive el jefe de una banda muy famosa estuvo como jefe de seguridad de Corporación Dinan. Y bueno, esta misma empresa era la que proporcionaba este tipo de guardias, este tipo de trabajadores. ¿De dónde sabes tanto? Me dicen. Bueno, durante muchos años yo trabajé como jalador de comidas, le llaman allá. Y bueno, conocí muchas cosas, escuché muchas cosas. Y en algún momento uno pues tiene que hablar, ¿verdad? Y para eso está este medio de comunicación. 3147-6607. Estamos en vivo y en directo a través de La Voz de Zacate Grande, 89.1 FM. Lo vamos a dejar con la canción El Machito, una cumbia de Aniceto Molina. Y bueno, con eso concluimos el programa Sin Conexión. Lo vamos a dejar con un par de cumbias mientras regresamos con su radionovela Un Tal Jesús. Dentro de 10 minutos nos vamos con la radionovela. Nos vamos con unas cumbias ahí para ponerle ambiente a esto. Porque esto no es para estar triste. Esto no es para estar triste. Esto es para celebrar que la lucha continúa. Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes nada. Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes nada. Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes nada. Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes nada. Tú te las tiras de macho men